Hola Carolina, habilítame por favor para compartir pantalla. Doctora, buenas noches. Unos 5 minutitos más para que comience con el llamado de asistencia, por favor. No hay problema, no hay más bien. Yo estoy ingresando en punto, un poquito está lento el internet. Claro Listo, que sí. un momentito. Ahora sí. Bueno, buenas noches a los que ya están en sala. An- Andrés, llámame a ver si todo rápido. Apaga luces, Andrés. Muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Como es de costumbre, iniciamos con el llamado de asistencia. Los participantes que tengan problemas al activar su micrófono pueden escribir presente en el chat público, igual van a ser tomados en cuenta. Comenzamos. Un ratito, ahora sí. Peñaranda Erika, Arteaga Coimbra Jeffer,
Buenas Ayala, noches, presente en sala, doctor. listo. Ayala, Ayala María, Boyerman Altamirano Johnny, Kanki Antesana Dolly Rocío. Licenciada, no me llamó, buenas noches. ¿Me puede dictar su nombre, por favor? Erika Imaretti Peñaranda. Sí, la llamé. Digo, de todas formas la voy a tomar en cuenta. Ah, gracias, está mal el internet entonces. Listo. Kanki Antesana Poli, Dolly. Presente en sala. Listo. Cárdenas Yucra Álvaro, Buenas noches, Carvajal. presente, licenciada. Listo, buenas noches. Carvajal Araníbar Carmen. Presente. Listo. Castillo Ortiz Jimena. Chambi Carreño José Luis. Buenas noches, ¿soy yo o no se escucha? Se tomará en cuenta. Gutiérrez Cruz David. Buenas noches, licenciada, presente en sala. Listo. Higuera Camacho Ruth. Ibáñez Villalba Carlos. Joaquino Rodríguez Raiza. Presente, Licen. Listo. Llave Aguilar Daniela. Malea Verdugués Eliana. Buenas noches, licenciada, presente en sala. Listo. Mamani Pérez Elizabeth. Moreno Martínez Gabriel. ¿Cómo está? Buenas noches, presente. Listo. Oliver Herrera Carla. Buenas noches, presente en sala. Rodríguez Soria Susana. Rosas Villarroel Ariel. Salazar Rodríguez Cintia. Presente en sala, buenas noches. Listo. Celaya Barrientos Ángela. Soria Ezero Ayla. Presente, licenciada. Ticona Fernández Pedro. Presente, licenciado, buenas noches. Listo, buenas noches. Titi Húmeres Edilma. Buenas noches, presente en sala. Vargas Baptista Carlos Luis. Muy buenas noches, licenciada, en sala, por favor. Listo. Vargas Baptista. No, perdón. Vázquez Cerruto Wilson. Sí, en sala, licenciada. Buenas noches. Listo. Los participantes que se hayan unido recién a la sesión igual pueden escribir su nombre completo en el chat público. ¿Hay algún participante que no haya mencionado su nombre? Listo. Listo. Licenciada Vázquez Wilson, ¿me anotó? Vázquez. Sí, Vázquez Wilson, ¿me anotó? Sí, sí, claro. Ya, gracias. Listo. Damos inicio a la sesión en la maestría en Derecho Penal, Constitucional, perdón. Le damos la cordial bienvenida a la doctora Amanda Pereira, quien nos acompañará esta noche. Doctorita, buenas noches, adelante. Noches a todos y todas. Como les decía, vamos a avanzar este módulo de interpretación conmigo, estas dos sesiones que vamos a compartir conocimientos, vamos a compartir criterios. Es obviamente un módulo que amerita mucho desarrollo y yo
pienso a través de las láminas y a través de la explicación, siempre a la luz de la jurisprudencia constitucional. Ustedes saben que la jurisprudencia es de aplicación directa, de carácter vinculante, pues voy a tratar de que la clase sea lo más dinámica posible. El día de hoy va a ser una clase más reducida, de unas 2 horas a 2 horas y media, exagerando. Vamos a tener un receso entre medio por razones pedagógicas, porque si no ya se disemina la comprensión, ¿no es cierto? Y el día de mañana sí vamos a iniciar 8:30 y vamos a 8:30. Voy a desactivar un ratito el celular, por favor, les ruego me disculpe. Vamos a comenzar 8:30 y nos vamos a extender hasta las 11 o 11:30. Bien, he fijado 2 objetivos para este módulo, que voy a dar lectura, y lo demás ya va a ser una explicación, que no sea una explicación simplemente mm, mm, como un monólogo, ¿no? Sino a través de una participación activa, ¿no? A dicho efecto, yo también voy a hacer algunas preguntitas, algunos criterios que ustedes, para saber sus comentarios, para saber sobre todo su orientación en relación y respecto a este módulo de interpretación jurídica. Sin duda, adelantarles que la interpretación y la argumentación pues van de la mano, ¿no? Y además esta interpretación jurídica y constitucional que se realiza a partir de las disposiciones legales en sentido amplio, ¿no? Porque provienen las normas de distintas fuentes, como ustedes ya saben, más aún a partir de nuestro diseño de Estado, que es un tanto complejo, ¿no? Entonces, la interpretación, pues, es la parte central, la parte medular, ¿no? Pero no siempre ha sido así, ¿no? O sea, no siempre para los que considera que estamos aquí con distintas generaciones, pero hablamos de las generaciones, no sé, del 90, por ejemplo, hemos sido educados bajo un encapsulamiento de la ley, como ustedes saben, ¿no? Entonces, eso significaba de que no existía la interpretación, ¿no? Es más, la interpretación estaba totalmente vedada, ¿no? Totalmente prohibida. ¿Por qué? Y justamente esa es la temática que voy a desarrollar el día de hoy. ¿Por qué? Porque hemos tenido, obviamente, un raigambre histórico a la luz de un constitucionalismo liberal que nos ha dejado, pues, ni siquiera nos ha dejado esa herencia, hemos trasladado esa herencia, esos principios rectores, y entre uno de ellos el principio de legalidad, ¿no? Y el principio de legalidad significaba no otra cosa que estar obviamente regidos a ultranza la ley, ¿no? Y además significaba que las autoridades no hacían ningún ejercicio interpretativo. Y como no hacían, ¿y cómo se legitimaban? ¿Cómo se legitimaban? Pues se legitimaban a partir de la exacta aplicación de la ley, idéntica, y nada más, a través de un silogismo, buscando la premisa mayor, premisa menor, y la conclusión, absolutamente nada más. ¿Y cuándo ha cobrado eh, mm, esta interpretación relevancia? Pues a partir del Estado constitucional de derecho, ¿no? Eso es lo que les voy a explicar el día de hoy, un poco más amplio, ¿no? Y para eso están los objetivos de este módulo, ¿no? Dice, comprender la importancia de la interpretación y argumentación jurídica como parte central del ámbito del control de constitucionalidad, inherentes a la labor de todos los jueces de la pluralidad de las jurisdicciones y del Tribunal Constitucional, como último celador de los derechos, garantías, principios y valores establecidos en el bloque. Voy a dar lectura, luego los voy a explicar. Luego, desarrollar el cambio de paradigma en la interpretación a partir de un Estado constitucional y plurinacional de derechos, establecida desde nuestra Constitución a partir del bloque, la doctrina, pautas o herramientas interpretativas constitucionalizadas y el enfoque diferencial. Esto es una síntesis y, digamos, una contextualización, estos 2 objetivos, para que ustedes puedan, obviamente, digamos que una revisión rápida, poder comprender, ¿no? En primer término, como dice el objetivo,
que la interpretación y argumentación jurídica es la parte medular, ¿no? Parte medular, ¿para qué? Para el ejercicio justamente del control de constitucionalidad. ¿Quiénes ejercen ese control de constitucionalidad? Pues todos. O sea, ¿a qué me refiero? En el ejercicio del control de constitucionalidad existe una pluralidad, digamos que tripartita, ¿no? Que efectivamente, digamos que en el vértice está el Tribunal Constitucional, bueno, que debería ser plurinacional, no entro en esa temática, que es el último intérprete, ¿no? De todo lo que es el bloque de constitucionalidad y tiene que hallar en relación y respecto al pronunciamiento de esos resoluciones, acciones, recursos, etcétera, pues puntos de encuentro y puntos de compatibilidad con el bloque de constitucionalidad. Pero no solamente el Tribunal Constitucional, sino además ejercen control de constitucionalidad, sobre todo, ¿no? Con particular incidencia y relevancia los jueces, ¿no? Los jueces de la pluralidad de las jurisdicciones, pero hablaremos además que deberían tener, ese es otro tema que lo van a ver o ya lo han visto en alguno de los módulos, jueces que además deberían obedecer a una conformación plural. Pero bueno, hablando de jueces en general, administradores de justicia, ellos tienen un rol protagónico, ¿no? Un rol protagónico en el ejercicio del control de constitucionalidad. ¿Y cómo van a hacer ese adecuado ejercicio de control de constitucionalidad? A partir de una adecuada interpretación. A partir de una adecuada interpretación, pues vendrá una adecuada argumentación jurídica, ¿no? Y para realizar, y finalmente, algo más. En la base, los jueces están, como les decía, son autoridades que se revisten en realidad en todo momento de jueces contralores de los derechos y garantías constitucionales. Y también están, por ejemplo, las autoridades de las NAPIO, ¿no? Que es otro tema, otro módulo, pero solamente para hacerles un pequeño bosquejo de esto del ejercicio del control de constitucionalidad. Las autoridades de las NAPIOS también ejercen control de constitucionalidad plural, ¿no? Control de constitucionalidad plural con enfoque plural, efectivamente tomando en cuenta sus normas y procedimientos, tomando en cuenta su propio diseño, su propia cosmovisión, su propia institucionalidad, etcétera. ¿Y por qué ejercen este control de constitucionalidad? Porque también deben respeto a la Constitución. Y eso parte efectivamente desde la Constitución y desde el bloque de constitucionalidad. Convención 69, la de NUTPI y el 192 de nuestra Constitución Política del Estado. Además de ello, autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones deben ejercer control de constitucionalidad. Lo dije ya, autoridades jurisdiccionales y ahora, además, bueno, no tan ahora, ya hace un tiempo los jueces constitucionales, ¿no? A partir de la revisión de las acciones tutelares, pues tienen que efectuar ese ejercicio de control de constitucionalidad. Pero este ejercicio del control de constitucionalidad está inescindiblemente unido a una adecuada interpretación, ¿no? Y eso va a significar justamente, o ha significado, porque ya estamos hace tantos años con este diseño, ha significado un quiebre con el Estado legislativo de derecho, ¿no? Y para efectuar esa interpretación en todo este ejercicio de control de constitucionalidad global, primero es partir de un Estado constitucional y plurinacional de derecho, que está establecida en nuestra Constitución. Todo eso lo voy a desarrollar enseguida. Esto es una contextualización. Tomar en cuenta, en primer lugar, el bloque de constitucionalidad, ¿no? Todo tiene que partir del bloque de constitucionalidad, la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, las pautas o herramientas interpretativas que ha significado dar muchas veces una interpretación siempre desde conforme a la Constitución y al bloque, y darle un sentido a esa norma jurídica, ¿no? Pero darle un sentido armonizando, potenciando, maximizando esos derechos y garantías que están en juego en la problemática concreta. Y además, y para eso utilizan las pautas interpretativas constitucionalizadas. En el desarrollo de la clase les voy a traer a colación algunos ejemplos. Y además se tiene que tomar en cuenta justamente también a partir de un diseño de Estado constitucional y también plurinacional de derecho, el enfoque diferencial, ¿no? Donde se parte del principio de igualdad y prohibición de discriminación en algunos escenarios que así corresponda.
Y para eso también se debe efectuar una adecuada interpretación y utilizar las pautas interpretativas constitucionalizadas. Esa es la finalidad del módulo en cuestión. Para dicho efecto, he dividido la clase en dos ejes temáticos. En esta primera sesión les voy a mostrar algunos aspectos, obviamente, de relevancia en cuanto a la interpretación y argumentación en el Estado legislativo de derecho y la interpretación y argumentación jurídica en el Estado constitucional y plurinacional de derecho. Junto con ello, los principios de directa aplicabilidad, justiciabilidad e igualdad jerárquica. El día de mañana entramos al contenido, ya con estas bases que son necesarias que estén establecidas, ya entramos a lo que es la interpretación, cuál es la forma correcta de interpretar, en qué casos se interpreta, por ejemplo, antinomias, vamos a ver algunos ejemplos, cuando la norma no está de acuerdo a la realidad social, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y cuál es la forma correcta de interpretar, vamos a partir de este objetivo parte de los objetivos que les he señalado del bloque del estándar jurisprudencial más alto, de las pautas interpretativas constitucionalizadas y el enfoque diferencial. Para ello, para dicho cometido, vamos a ver algunos problemas interpretativos que se presentan. Bien, entonces, dicho esto, en el Estado legislativo de derecho, que Bolivia ha vivido en realidad en un Estado legislativo de derecho desde la fundación de la República, 1826, hasta 1994. 1994, como ustedes saben, donde se da una reforma, ¿no? Una reforma importantísima con la creación del Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura, Defensor del Pueblo, ¿no? ¿Y qué ha marcado esa época? Pues ha marcado el principio del ejercicio del control de constitucionalidad, pero más allá de las vértebras de un Estado legislativo de derecho, es decir, de ese encapsulamiento de la ley. Comentarles que en este tránsito del Estado legislativo de derecho de 1826 a 1994, sí ha habido, obviamente, muchos intentos, pero simplemente se han quedado en la Constitución, o sea, de forma nominal, de forma no formal, de crear un ejercicio del control de constitucionalidad, donde deberían velar, ¿no? Deberían velar las autoridades de tal manera que el ejercicio de las normas sea compatible a la ley fundamental. Pero como se vivía bajo un principio rector, que era el principio de legalidad, pues lo que valía era la ley, ¿no? Entonces, esa ley se aplicaba tanto como metodología, tanto como ideología y tanto como teoría. Es decir, el método a aplicarse era simplemente el del silogismo jurídico. Yo tenía el problema jurídico en cuestión, ¿no? Y identificaba cuál era el dispositivo legal aplicable a esa problemática jurídica y de ello salía el resultado o la consecuencia jurídica, absolutamente nada más. Entonces, la ideología era esa. Yo tengo que obedecer las leyes, ¿no? Tengo que obedecer lo que dice el legislador. Y esto obviamente tiene su historia, ¿no? Tiene su historia desde el constitucionalismo liberal francés, donde surgió precisamente con varios principios. Uno de los principios es el de legalidad, porque se pensó de esta manera. O sea, ¿a quién vamos a dar nosotros la confianza? Pues vamos a dar ¿no? A un poder. ¿Qué poder? Al poder legislativo. ¿Por qué? Porque ellos nos representan, ¿no? Y eh, ahí está asentada, digamos, el principio de soberanía popular, ¿no? Entonces, así fue en el constitucionalismo liberal francés, en un contexto comparado. Y eso se copió, ¿no? Bueno, lo diremos más bonito, se reprodujo en el constitucionalismo que hemos tenido a lo largo de los años en la República de Bolivia, ¿no? Entonces, nadie podía efectuar ejercicios interpretativos.
menos ejercer un control de constitucionalidad, o sea, ver esa compatibilidad de la norma, ¿no?, con la Constitución, menos aún con un bloque de constitucionalidad. Solamente tenían que, y así se legitimaban las autoridades a partir de la correcta y exacta aplicación de la ley, ¿no? Si no lo hacían, podían venir para ellos, ¿no?, consecuencias legales. Como hasta ahora, ¿no? Hay reticencias, ¿no? Porque, pues, por múltiples factores, solamente voy a citar uno, porque cuesta desestructurar ese principio dispositivo, pues, ¿a qué voy? A que si no está en la ley, pues no vale, ¿no ve? Es que no está en la ley, pero no siempre va a estar en la ley. Para eso tenemos otros principios, para eso tenemos valores, para eso tenemos pautas interpretativas, para eso tenemos una constitución de directa aplicabilidad que está prevista en el artículo 109 de la Constitución, ¿no? Y como es directamente aplicable, es directamente justiciable, ¿no? Y además, uno de los aspectos centrales que ha tenido la vigencia de nuestra Constitución, la puesta en vigencia de nuestra Constitución, es la igualdad jerárquica de derechos, ¿no? Todos entran en un plano igual, todos, y eso está establecido en el 109 y en el 13, ¿no? Efectivamente, es una igualdad abstracta, ¿no? Porque cuando el momento de efectuar el ejercicio interpretativo, sobre todo, vamos a ver mañana, cuando se dan colisiones de derechos, en otras palabras, se dan colisiones de bienes jurídicos o mandatos de optimización, que lo llama algún autor, y se convierten esos derechos en principios, porque van a partir de ese fundamento de principios para ver cuál va a prevalecer en su caso. No, entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta, más las pautas interpretativas constitucionalizadas, lo cual estaba totalmente, ni se conocía en lo que era nuestro Estado republicano. Y si se conoce, y no, sí, esto ha sido en realidad ha partido desde en Alemania, ¿no?, en un contexto comparado, donde se ha trasladado esa confianza al legislador a una confianza al juez, ¿no? A partir de ello han dado la confianza al juez a un poder judicial. Ellos se han convertido en protagonistas. ¿No? ¿De qué? Protagonistas de hacer prevalecer la Constitución y darle a esa Constitución el verdadero carácter normativo fundamental que siempre debió tener. Y además, con un aspecto muy trascendental, ¿no?, que también ha sido un cambio de este constitucionalismo liberal francés que hemos vivido basándome en un contexto boliviano, a un constitucionalismo, en este caso ya a un Estado constitucional de derecho. Es que las constituciones no solamente están, ¿no?, se ponen en vigor o son resultados, como sabemos, de asambleas constituyentes, etcétera, ¿no?, para organizar el poder, para organizar la estructura de un poder o las atribuciones, todo lo que se refiere a la parte orgánica, sino sobre todo las constituciones están hechas para los ciudadanos, para nosotros y nosotras, comunes y corrientes, que necesitamos obviamente de derechos para poder salvaguardarnos de los mismos frente a ¿qué? Frente a un poder arbitrario, frente a un poder que siempre tiende, ¿no?, a vulnerar los mismos. Es otro cambio muy importante, como les decía, ajeno en toda esta época del Estado republicano, con intentos, no voy a entrar a constituciones, hay varias constituciones donde incluso han dado a la Suprema, por ejemplo, la atribución de determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes cuando son incompatibles con la Constitución, creando, por ejemplo, en alguna constitución un recurso de inaplicabilidad, etcétera, pero nunca tuvo materialización, justamente porque se estuvo en un Estado legislativo de derecho. Entonces, si no había eso, menos había pues una interpretación, ¿no? No existía una interpretación, ¿no? Estaban, como les decía, prohibidos, vedados, ¿no? Por eso dice aquí en la lámina, ¿no? Aquí en la lámina, miren, origen constitucional francés, etcétera. En realidad, en un contexto comparado, exactamente o precisamente el constitucionalismo liberal francés, y porque cito al mismo, porque nosotros hemos reproducido todos esos principios que a propósito ahora siguen vigentes. No son principios que
que porque se haya instaurado un Estado constitucional, plurinacional de derecho, Estado social de derecho, etcétera, o Estado plurinacional de derecho, estos principios que nacen desde el constitucionalismo liberal francés y que también han estado desde la Constitución de 1826 y ya no sean aplicables. Es más, sustentan la base del Estado, ¿no? Ahora, coyunturalmente, estamos viviendo un proceso, estamos a puertas de un proceso electoral, ¿no? Entonces, ¿cómo cuenta, por ejemplo, una división de órganos, ¿no? Es un principio bandera dentro de una base, dentro de las estructuras mismas del Estado, ¿no? Una igualdad, claro, aquí también hay otro aspecto, y aquí lo voy a ligar un poquito ya con el enfoque diferencial. En el constitucionalismo liberal francés surgió el principio de igualdad formal. Estoy siguiendo un poco lo que está en la lámina, ¿no? No surgió, se consagró el principio de igualdad, pero fue formal. O sea, efectivamente, bajo una redacción ideal de que todos son iguales, ¿no? Todos son iguales y esto también, si un poquito avanzamos en el tiempo, ha tenido también su origen en el derecho internacional de los derechos humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos, pactos, etcétera. Ustedes van a ver que en su encabezamiento está el principio de igualdad, ¿no? Junto con el de dignidad, junto con el de libertad. Pero esa igualdad se quedó igual en la letra muerta, ¿no? En la letra muerta. Lo mismo sucedió en el caso boliviano. También se consagró un principio de igualdad, pero ese principio de igualdad no se practicó pues en los hechos, ¿no? Surgiendo obviamente una serie de discriminaciones e invisibilizaciones a determinados sectores, ¿no? Y por eso surgió, ¿no? Y en nuestra Constitución, en el artículo 14, que es la base del enfoque diferencial, ¿no? Y de la aplicación de la igualdad material, ¿no? Surge obviamente la posibilidad, ni siquiera posibilidad, la obligación, ¿no? De efectuar criterios diferenciados en determinados contextos y en relación a determinadas personas, porque se ha comprobado que ha habido discriminación histórica, ha habido discriminación estructural. Tal vez ustedes me puedan decir, pero eso es pues antes, no, porque se sigue reproduciendo esos moldes, ¿no? Se sigue reproduciendo esos moldes y por lo tanto, ¿no? Ha costado mucho que haya reivindicaciones, ha sido reivindicación tras reivindicación para lograr la real materialización de los derechos. Un ejemplo, naciones y pueblos indígenas y campesinos, donde, ¿no? Ustedes sabemos la historia, cómo han tenido que reivindicar poco a poco sus derechos. Y bueno, ahora están trasuntados, como ustedes saben, hasta tienen un catálogo de derechos colectivos y además el Estado plurinacional, que no es otra cosa que partir de una pluralidad de naciones con sus formas, procedimientos, normas, más bien procedimientos, autoridades, etcétera, ¿no? Y además, el otro eje tan importante del Estado plurinacional es pues que forman parte de las mismas estructuras del Estado. Hago paréntesis, no digo que esté bien o esté mal, no, sí considero que está bien como está consignado en nuestra Constitución, ¿no? Pero la realidad, y eso lo verán en otro de las NAPIO, por ejemplo, derechos de las NAPIO, es muy difícil en la realidad, por igual, porque es multifactorial, ¿no? Que no corresponde a este caso. A lo que voy, y estaba explicándoles, esta igualdad no siempre se ve desde la igualdad formal. En algunos escenarios sí, vamos a partir de la igualdad formal, ¿no? Cuando veamos escenarios iguales, pero cuando veamos escenarios desiguales, tenemos que partir de la igualdad material, ¿no? Porque de esa forma vamos a conseguir, ¿no? Llegar a una igualdad real y efectiva. Eso lo explicaré con ejemplos y todo el día de mañana. Otro principio típico está en la primera parte de la lámina, porque a algunas personas les gusta seguir de forma objetiva, el principio de soberanía popular, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos también el principio de soberanía en nuestra Constitución actual, que hace la estructura de un Estado, efectivamente es la base del ejercicio, además de toda la democracia, ¿no es cierto? Pero aquí lo conecto, ¿no? Con este principio de soberanía, con el principio de legalidad, como les decía,
que es otro principio que surgió en el constitucionalismo francés, pero este principio de legalidad fue pues un obstáculo total, ¿no? Para, en este, nuestro módulo que atañe para efectuar cualquier ejercicio interpretativo, ¿no? Yo solamente, bueno, yo digo, las autoridades de esa época solamente tenían que obedecer la ley. Eran simples, ¿no? Por eso decía, ¿no es cierto? Montesquieu son boca de la ley, reproducen lo que está en la ley, absolutamente nada. Son seres inanimados, decía, ¿no? Son seres inanimados que reproducen lo que está en la ley. Obviamente no es en palabras textuales. Y eso dio lugar a esta doctrina, pues, del positivismo jurídico, ¿no? Positivismo jurídico trasuntado en nuestro constitucionalismo boliviano, ¿no? Desde 1826 hasta 1994, como les decía, ¿no? Y eso, además, tuvo como consecuencia que la Constitución tenga un carácter eminentemente declarativo, ¿no? Y además, con un modelo de ciudadanía censitaria, ¿no? Y por eso también se parte de la igualdad formal, a veces, y a veces de la igualdad material. ¿Por qué modelo de ciudadanía censitaria? Porque si bien desde nuestra Constitución, la primera, nuestro gran libertador Simón Bolívar, se estableció el principio de igualdad formal, en los hechos, ¿no? Solamente tenían derechos los varones, hombres, y con determinadas características, ¿no? Eran los hombres blancos. ¿Qué discriminación ustedes pueden detectar ahí? Pueden comentar a través del chat, ¿no? Hombres blancos, letrados, o sea, que hayan podido estudiar, ¿no? Sin discapacidad, ¿no? Y con rentas, con bienes, o sea, prohibido ser pobre, ¿no? Entonces los demás grupos estaban afuera, no eran considerados ciudadanos y no tenían derechos, ¿no? Casos, napio, ¿no? Personas con discapacidad, mujeres, ¿no? Y por eso dio lugar a esta ciudadanía censitaria, porque es típico, ¿no? Pues típica reproducción de estos modelos europeos, de este modelo europeo. Por eso se habla en toda esta etapa republicana del eurocentrismo, ¿no? Y del etnocentrismo. Hombre blanco, etcétera, hombre blanco sin discapacidad. Y si nos vamos a un contexto comparado, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, desde ahí viene, ¿no? Desde ahí viene, solamente era para el varón. Y en nuestro caso boliviano, ya les he explicado, ¿no? Y además, siempre a la luz de nuestro módulo, la Constitución era una Constitución meramente declarativa, ¿no? El derecho era descriptivo. ¿Qué quiere decir eso? Que describía, para comenzar, si el legislador no se le ocurría desarrollar un derecho, ¿no? Pues no estaba, ¿no? No estaba y no se podía hacer absolutamente nada. En cambio ahora, ya les doy este contexto de lo que era antes y lo que es ahora, ¿no? En cambio ahora, no importa que no haya desarrollo legislativo, ¿no? Para eso yo tengo, y estos son pilares fundamentales del Estado constitucional, para eso tengo una directa aplicabilidad de los derechos, que me permite, para efectuar, por ejemplo, un ejercicio interpretativo y en realidad para solucionar cualquier problema jurídico, ingresar desde nuestra ley fundamental y desde nuestro bloque de constitucionalidad. En una época histórica, igual fue en un contexto comparado, igual fue en nuestro constitucionalismo boliviano, había derechos programáticos, ¿no? O sea, estos eran los derechos de corte social, generalmente social, económicos, ¿no? ¿Por qué? Porque dependía obviamente de lo económico, ¿no? De las políticas gubernamentales, económicas, de cómo estaba, no sé, desenvolviéndose el Estado, cómo le estaba yendo, en palabras coloquiales, ¿no? Para que pueda materializar esos derechos. Por ejemplo, un derecho a la vivienda, ¿no? Ahora, con nuestra Constitución,
No hay derechos programáticos. Todos son derechos de aplicación directa, ¿no? Y el Estado se arroga obligaciones positivas y obligaciones negativas. En cuanto a los derechos sociales, pues se arroga obligaciones de hacer, ¿no? Tiene que ver la forma, ¿no? Por eso tenemos todo un catálogo tan amplio en cuanto a derechos, un plexo normativo de principios, derechos, garantías y valores amplísimo y transversalizado en la Constitución, generalmente en la parte dogmática y también en la orgánica, ¿vale? Encontramos nosotros tanto derechos explícitos como derechos implícitos, ¿no es cierto? Entonces partimos de la directa aplicabilidad, muy diferente a lo que era en el Estado legislativo de derecho. Yo me encapsulaba en la ley, ¿no? Y nada más. Si no dice la ley, pues no hago nada. En cambio ahora puede darse varios escenarios. Uno, que no esté en la ley, ¿no? Pero tengo una constitución a la cual, y aquí está, claro, yo lo estoy contextualizando, aquí está carácter, que le tengo que dar ese carácter normativo fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Que la Constitución no es solamente, como hemos aprendido en la universidad, que es la base del ordenamiento jurídico, que es una ley fundamental, sino que se constituye y se instituye en fundamental y fundamentadora de absolutamente todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Y se tiene que materializar. Por eso les decía hace un momentito, si en el Estado legislativo de derecho, el derecho y los derechos dependían del legislador, eran meramente descriptivos, o sea, lo que estaba establecido en un Estado constitucional y plurinacional de derecho, el Estado es prescriptivo. O sea, yo le voy a dar una interpretación. La autoridad le va a dar una interpretación. El Tribunal Constitucional le va a dar una interpretación, ¿no? Desde y conforme al bloque. Y para hacer esos ejercicios interpretativos, esa disposición legal, pues muchas veces, ¿no? Se le va a encontrar un sentido, se le va a encontrar un significado. ¿Y cómo se va a legitimar esa autoridad a partir de un Estado constitucional de derecho? No reproduciendo la ley, cuando así corresponda, por supuesto, sino se va a legitimar a partir de que esa resolución pues sea justa, sea razonable, sea proporcional, no sea arbitraria. Si yo estoy advirtiendo en una disposición que existe una discriminación, puede ser indirecta, puede ser directa, tal vez hasta estructural, si es estructural, es que es largo de explicar, estructural de un partir de ya se sospecha de la discriminación para establecer ya en los hechos, si evidentemente existe la misma, pero hablaremos aquí, digamos, de una discriminación implícita, ¿no? O indirecta, pues tengo que partir de ello y decir, esta disposición legal tiene componentes discriminatorios. Entonces yo le tengo que dar una interpretación de este y conforme, y si realmente no puedo darle una interpretación de este y conforme, pues la retiraré del ordenamiento jurídico. No pueden hacer eso las autoridades judiciales, ¿no es cierto? Pero sí la pueden inaplicar y sí pueden darle, como les digo, un sentido compatible. ¿Qué quiere decir eso? Un sentido compatible que resguarde ese derecho, ¿no? Esos derechos, o que finalmente se diga, esta norma es discriminatoria, ¿no? No se puede aplicar. El caso famoso Chatitos en el Tribunal Constitucional, donde para ingresar a la ANAPOL, pues se establecía una cierta estatura, ¿no? Una cierta estatura para mujeres, no recuerdo bien, es, es lo de menos, 1,60, digamos, y para los varones 1,68. ¿No? Entonces, ahí no te está diciendo la norma, ¿no? No te está mostrando la discriminación, en realidad, está expresamente establecida, pero tú llegas a establecer el contenido y te llegas a preguntar, y a partir de un adecuado ejercicio interpretativo, ¿por qué están determinando en una norma, ¿no? Una estatura promedio para poder ingresar a a la Academia Nacional de Policías para hombres y para mujeres, ¿no?
Y que ahí el Tribunal Constitucional se pronunció y partió obviamente del principio de igualdad y prohibición de discriminación y partió de una discriminación implícita, ¿no? O indirecta, y la unió, ¿no? Muy interesantemente con los rasgos que tenemos por los bolivianos, ¿no? La mayoría de los bolivianos generalmente de una estatura promedio y generalmente que eso está en, en el campo, o sea, y eso lo ligaron a los moldes del Estado plurinacional de derecho, ¿no? Donde tenemos pluralidad de naciones y como tenemos pluralidad de naciones, pues tenemos que aceptarnos dentro de nuestra diversidad, ¿no? E implícitamente al decir, ¿no? Que no sé, una mujer o un varón tiene que tener determinada estatura, pues está fuera, ¿no? No puede ingresar. Es es una discriminación. Entonces, ese es el derecho ahora que existe, prescriptivo. Y yo le doy un sentido, yo le doy un alcance a esa norma, ¿no? Entonces, en el Estado constitucional de derecho surge, dice, un orden con nuevos principios, efectivamente. Si bien en el Estado legislativo de derecho estuvo establecido el principio de supremacía constitucional, pero nunca se aplicó el principio de supremacía constitucional, como ya les he reiterado, ¿no? En cambio, en el Estado constitucional de derecho, y sobre todo, yo lo considero así, desde la creación del Tribunal Constitucional, recién se le da ese sentido no solamente formal a la Constitución, ¿no? De como norma suprema, sino sobre todo un sentido sustancial y de contenido. Es decir, ahora se va a hacer este ejercicio del control de constitucionalidad, atentos además a la finalidad dispuesta en las reformas existentes en 1994, atentos a qué, a velar por esa supremacía constitucional, pero ¿por qué material o sustancial? Porque yo tengo que ver, ¿no? Desde la materialización de ese derecho. Tengo que ver si ese derecho realmente se está cumpliendo, en qué medida se está cumpliendo, o realmente es desproporcional, o realmente, les decía, es discriminatorio, es irrazonable, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la supremacía o el principio de supremacía constitucional en el sentido material, materialización y eficacia máxima de los derechos y garantías constitucionales, ¿no? Entonces, si en el Estado legislativo de derecho existía un total divorcio entre derecho, ¿no? El derecho legislado, me refiero, y los derechos, ¿no? Y los derechos o entre moral, como lo llaman otros, moral entendida como el ejercicio, o buscar la eficacia, buscar la protección de los derechos. En el Estado constitucional de derecho, más bien hay una conexión inescindible que tiene que haber entre derecho, ¿no? Y derechos, entre la norma y los derechos, ¿no? Y por eso debe buscarse que las decisiones que se adopten sean lo más justas posibles. Este constitucionalismo que ahorita, que estamos en este momento, bueno, y que algunos ya han hecho otra teoría aparte del Estado constitucional, que es el constitucionalismo latinoamericano, que en realidad el constitucionalismo latinoamericano es el acopio de varias doctrinas, como por ejemplo el derecho de las NAPIO, que es el enfoque diferencial, etcétera. No, es justamente analizar los problemas jurídicos buscando las resoluciones más justas, ¿no? Más justas y más razonables. O sea, nuestros cánones, nuestros estándares, digamos, son la justicia, ¿no? Pero no vamos a ver solamente desde la justicia formal. ¿Por qué? Porque digamos que otro traspiés que ha tenido el Estado legislativo de derecho ha sido que, aparte de estar encapsulados o bajo estas vértebras de solamente reproducir lo que había dicho el legislador, se adoptó pues una teoría, ¿no? Una teoría de una formalidad exagerada, si nota, ¿sí? Si ustedes recuerdan, ¿no? Y esa formalidad exagerada, ¿no? Significaba pues un total muro, ¿no? Para el acceso a la justicia. Y eso se sigue reproduciendo hasta hoy, ¿no? Entonces, lo que ahora más bien tiene que buscarse, y eso también es otro cambio, ¿no? Para efectuar una adecuada interpretación, es que la forma simplemente me sirve, ¿no? Para llegar al fondo, o sea, es el vehículo para llegar al fondo.
Y ahí, por ejemplo, surgen, aquí ya les doy un ejemplo, para yo poder lograr el adecuado acceso a la justicia, pues utilizo pautas interpretativas, les decía. Una de las pautas interpretativas es el iura novit curia, ¿no? Otra de las pautas interpretativas, pues, es el proactione, ¿no? Yo tengo que ver todo como es de forma sencilla el proactione, yo tengo que ver todas las formas posibles para admitir esa acción, ese recurso, de lo que se trate, ¿no? ¿Por qué? Porque así doy acceso a la justicia y busco la materialización de esos derechos que están en juego y que por supuesto este es el punto clave y que yo estoy viendo a partir del análisis concreto, la problemática jurídica concreta que me traen a colación, pues estoy viendo que evidentemente existe vulneración de derechos y no puedo pasar de alto esa situación. Entonces, flexibilizo al máximo. Ese es un cambio. Estado legislativo imposible hacer eso, ¿no? En el Estado constitucional de Derecho, si hablamos en esencia y su verdadera naturaleza, más bien, ¿no es cierto? Yo tengo que exigir la forma estrictamente necesaria, ¿no? Entonces actúo dentro, y eso es actuar dentro, no de la justicia formal, sino dentro de la justicia material. Junto con ello se interdependizan, obviamente, por ejemplo, la verdad material, ¿no? También voy a ver a la luz de un principio de igualdad, pero no voy a ver desde un principio de igualdad formal, les decía, dependerá de la situación, dependerá del contexto, dependerá de las personas, dependerá de la problemática, ¿no? Veré a la luz de fallos razonables, que eso es muy difícil, considero, a ver, espero sus comentarios. Razonable, porque esa razonabilidad va a significar muchas veces, como les decía, darle una interpretación de este conforme a la disposición legal, ¿no? Y además voy a ver desde la proporcionalidad, ¿no? Vamos a ver mañana el test de proporcionalidad, vamos a ver la ponderación de bienes jurídicos, que es importante, ¿no? Además, un aspecto a añadir es que en el Estado legislativo de derecho, de ninguna manera se podía advertir, ¿no? Que para comenzar no se conocía siquiera, por lo menos es mi experiencia, aulas, no se conocía bien el área del derecho constitucional. El derecho constitucional ha nacido en Alemania, ¿no? Con todos estos criterios que les voy diciendo, uno de los criterios obviamente que ha cambiado la visión de por qué los estados necesitan leyes fundamentales y constituciones, ¿no? Y es precisamente para los ciudadanos. Y además les decía de que de ninguna manera se podía admitir en un Estado legislativo de derecho que a partir de un derecho constitucional, que no es otra cosa que el estudio de la norma constitucional, ¿no? Mm, todo lo que está contenido a partir de los derechos, garantías, principios y valores se irradian en absolutamente todo el ordenamiento jurídico. O sea, el ordenamiento jurídico se supedita a la Constitución, se subordina a la Constitución y al bloque de constitucionalidad. Por eso todo dispositivo jurídico tiene que verse a la luz del bloque, ¿no? Y situación impensada en un Estado legislativo de derecho, ¿no? En cambio, a diferencia en un Estado constitucional de derecho, hay una transversalidad y una transdisciplinariedad del derecho, ¿no? Tenemos que verlo desde esos ojos, ¿no? Y desde esa mirada, desde esa lectura muy diferente a un Estado legislativo de derecho si nosotros queremos efectuar una adecuada interpretación, ¿no? Entonces, la legitimidad de los que ejerzan control de constitucionalidad no va a ser encasillarse a una disposición X, ¿no? Sino va a ser encontrar a esa disposición lo más justa, que sea lo más justa, que sea lo más compatible, que sea lo más razonable, ¿no? Porque existen situaciones, vamos a ver mañana, colisión de derechos, les voy a traer dos ejemplos muy interesantes y me voy a anotar, ¿qué es esto? Muerte. Entonces, mm, les decía de que más bien ahora vamos a partir de esa transversalidad y
transdisciplinaridad del derecho, ¿no? Todo se transversaliza y esas disposiciones tienen que ser vistas desde y conforme al bloque. Y hablaba de la legitimación, cómo se legitimaba las autoridades en un Estado legislativo de derecho a partir de la exacta y mecánica, era mecánico, no me podía salir de eso. Y como aditamento existía esa formalidad, ¿no? Esa formalidad que exigir primero la forma, y aquí les voy a traer a colación un ejemplo, primero exigir la forma, ¿no? Y ahí, en cuanto a procesos judiciales, era una cosa de nunca acabar y además ahí se presentaban obviamente situaciones de dilación procesal a propósito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque utilizaban distintas herramientas, bueno, herramientas entre comillas, distintos mecanismos que la finalidad solamente era dilatar el proceso. Entonces, y como decía en la forma, y ahorita les explico una sentencia de las notificaciones que me van a comentar ustedes en el break, antes de ir al break, si la conocen, no significaba obviamente no fijar la mirada en lo más importante que era definir esa situación jurídica, pero no es solamente definir una situación jurídica a la luz, digamos, de un debido proceso formal, ¿no? Donde yo siga las formas, efectivamente, donde yo pueda notificar a una persona en forma correcta, pueda nombrar un intérprete, etcétera, dependiendo de las particularidades del proceso, ¿no? Si no va mucho más allá del debido proceso, que es el debido proceso sustantivo, que es justamente encontrar, ¿no? Y fallar y pronunciar resoluciones justas, ¿no? O lo más justas posibles. Ese es el punto de encuentro y de convergencia que tiene que existir, ¿no? Esa es la diferencia entre lo uno y lo otro. Y para irnos a un descansito, les voy a comentar justamente dos ejemplos. Uno, a propósito de la forma, ¿no? A propósito de la forma. Y a propósito de las experiencias, y a propósito de toda esta historia, ¿no? A la luz del Estado legislativo de derecho, eh, existía, y bueno, y ahora ya, me imagino que ya no con esta sentencia constitucional, una práctica, ¿no? De que si no se notificaba a los sujetos procesales, claro, excepto salvedades, ¿no? Que hay notificaciones en forma personal, etc. Pero si no se notificaba en la forma que establecía exactamente, y aún así impersonales, ¿no? Exactamente como decía, ¿no? El artículo X, ¿no? Pues daba lugar a la nulidad, recuerda, ¿no? No ha sido notificado, etc. Y ahí surge este entendimiento que es la sentencia constitucional 1845, quebrado 2004 R, que se señaló, ¿no? Se partió obviamente, siempre cuidadosamente, estoy hablando de la etapa de los 10 años del Tribunal Constitucional, se partió cuidadosamente y se dijo que las notificaciones son obviamente una parte procesal muy importante porque tiene por finalidad poner en conocimiento de los distintos actores procesales a los sujetos procesales a efectos de que ejerzan su derecho a la defensa, ¿no es cierto? Y estén a derecho, como decimos, ¿no? ¿Para qué? Para que obviamente ejerzan, ¿no? Todo lo que significa sustanciar, ¿no? Y estar dentro de un proceso X, ¿no? Pero ahí viene el presidente constitucional y dijo, y como tiene esa finalidad, se poner en conocimiento de las partes, si aunque hubiera habido una notificación anómala, ¿no? Digamos, lo llamaremos así, anómala, irregular, etcétera, si la misma ha cumplido su finalidad, ¿no? ¿Para qué se va a anular? Claro, lo dicen en palabras jurídicas bonitas, ¿no? ¿Para qué se va a anular? Porque ese acto, ¿no? Ya ha sido comunicado a la parte, ¿no? Y ha cumplido su finalidad, ¿no? Y como ha cumplido su finalidad, no vas a anular. Y ese, a propósito, ese es el precedente. Y a propósito, este es un punto también a tomar en cuenta dentro de lo que es todo este ejercicio interpretativo. Eso vale para muchas cosas, ¿no? O sea, en las acciones, por lo menos en las acciones de amparo, todo eso vas a ver la afectación, ¿no? Tienes que ver la afectación. En otras palabras, verás la indefensión. Igual, aquí en el 1845 se vio desde el aspecto de la indefensión, ¿no? No has causado indefensión alguna.
no le has causado vulneración de derecho y garantía alguna. Es más, estoy haciendo un ejemplo hipotético, es más, esta persona, si bien no ha sido notificada conforme al artículo tantos del Código de Procedimiento Penal, pero luego presentó un memorial en tal sentido, por ejemplo, ¿no? Y se advirtió que ejercitó su derecho a la defensa. Entonces, ¿para qué vas a anular ese acto procesal? Eso es justamente desmarcarse y salirse, desestructurarse, ¿no? De esa política formalista, ¿no? De esa práctica formalista más bien, ¿no? Y otro ejemplo que les puedo traer a colación para que vean ustedes de esta transdisciplinaridad y transversalidad que existe y que todo parte de la norma base y cómo hay que darle un, les decía, una interpretación siempre desde y conforme, ¿no? Y esa es la interpretación. Una de las primeras bases que vamos a ver una mañana, una de los primeros presupuestos que se tiene que tomar en cuenta para efectuar una adecuada interpretación es el bloque, ¿no? El bloque de constitucionalidad. Entonces, voy al ejemplo. Esta sentencia constitucional es una sentencia moduladora. La primera sentencia tiene serios encapsulamientos legales, ¿no? Y además restrictivos, ¿no? Y una de las pautas interpretativas que rigen nuestro Estado constitucional es el principio de progresividad. Yo tengo siempre que ver lo más progresivo, no voy a ver lo más restrictivo, ¿no? Porque si no estoy yendo contra un principio rector. Y nuestra Constitución es axiomática, estrictamente axiomática porque está transversalizada de principios y valores. Y los principios y valores nos tienen que ser cumplidos como finalidad primigenia, primordial del Estado. Todo esto lo que estoy diciendo está en la Constitución, no será en esos términos, pero lo está. Entonces, ¿yo cómo voy a legitimar mis actos? ¿No? Comenzando por el Estado, que es el principal obligado a defender los derechos, y ese es otro cambio, ¿no? Les decía, el Estado tiene como una finalidad primordial y principal, pues, proteger a los ciudadanos en sus derechos y garantías, no vulnerarlos, ¿no? Y el Estado, obviamente, a partir de sus distintas instituciones, todo eso, tiene que lograr ese cometido, ¿no? Ese es uno de los cambios importantísimos de nuestra Constitución, entre tantos otros. Bien, entonces, vuelvo al ejemplo. Les decía, la primera sentencia, que es la restrictiva, ¿no? Estableció lo siguiente. ¿De qué se trata en forma resumida? Era una persona que formula una acción de libertad porque se detuvo, estaba retenida o detenida una persona en una clínica X porque no pagaba, ¿no? Adeudaba por las atenciones médicas, etcétera. Y en el tránsito, ¿no? de la formulación de la acción, pues muere, ¿no? Ahí viene el entendimiento señalando que como esta persona ya no está con vida, pues ya no tiene derechos, ¿no? Y como ya no tiene derechos, pues no corresponde, ¿no? Conceder la tutela, ¿no? Le niegan la tutela a partir de una interpretación totalmente legalista, señalando que de acuerdo al Código Civil, pues la muerte pone fin a la personalidad y por lo tanto ya no podemos ejercer ningún derecho. Esta sentencia se queda así unos años, es una sentencia del 2010, la 001 que es 9010R, y a los años, el 2013, pues se presenta una problemática igual, los mismos supuestos fácticos, oportunidad para modular esta sentencia. Y ahí se partió de aspectos tan interesantes partiendo, como les decía, de esta constitucionalización del ordenamiento jurídico, porque todo tienes que ver desde la norma base y desde el bloque de constitucionalidad, partiendo de que si bien esta persona ha fallecido, ¿no? Pero ello no significa que no tenga derechos, ¿no? Porque, llegando a definir, ¿no? Que conserva su dignidad y que la dignidad incluso trascienda la muerte, ¿no? Y ahí hicieron toda una interpretación y todo un desarrollo a la luz, además de estas cláusulas plurinacionales, o sea, a la luz de nuestro modelo de Estado plurinacional, que admite, obviamente, una diversidad de naciones y analizar una muerte desde la perspectiva occidental y desde la perspectiva de las NAPIO, ¿no? Llegando a coincidir
porque este es el ejercicio de interculturalidad y complementariedad ideal en el papel, ¿no? De que en ambos sistemas la muerte es un acontecimiento, obviamente, pero no abrupto, ¿no? Que corta absolutamente toda posibilidad de ejercitar derechos, ¿no? Y en este caso, en relación a la persona fallecida, pues conserva su dignidad. En relación a los familiares, pues ellos tienen derecho al ejercicio de su libertad, espiritualidad y culto de acuerdo, ¿no? A las creencias que así lo profesen, ¿no? Entonces, por ahí va esta sentencia constitucional que es muy interesante y como ustedes pueden advertir, va mucho más allá, ¿no? De ver desde el dispositivo legal, sino no dar este salto de gigante y asentar este derecho que es prescriptivo, lo que debe ser, ¿no? Y aquí han rescatado, mire, tantos aspectos esenciales, uno salirse, desmarcarse de esa disposición legal. Otro aspecto muy interesante, ver desde la diversidad, ¿no? Ver en este caso la muerte, ¿no? Desde la diversidad y a partir de eso hacer un ejercicio de interculturalidad y complementariedad, ¿no? Y a propósito de los principios y valores, ¿no? Tanto, digamos, que provengan del sistema ordinario, pueden ser principios que regulan la administración de justicia, que al final todos convergen, ¿no? Dependiendo del caso, principios dogmáticos, axiológicos, todos los, algo más que les puedo decir antes de irnos al descanso. Todos los derechos, principios, garantías y valores, al final, es, a veces juegan como derechos, a veces juegan como garantías, a veces se trasuntan como principios o como valores. Un ejemplo que les puedo decir, el derecho a la dignidad, ¿no? A propósito del ejemplo, la dignidad desde los instrumentos internacionales, desde nuestra Constitución incluso, está establecida como valor, como garantía, como derecho humano, etcétera. El debido proceso, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, para que no haya un mayor conflicto, ¿no? En cuanto a qué es un derecho, qué es un principio, etcétera. Depende de, aparte de la consagración del contexto en el cual se esté manejando dichos derechos, principios, garantías y valores, ¿no? Y les voy a comentar después del break cómo todo parte a partir de los principios, ¿no? Toda interpretación parte a partir de los principios. Todo haya su punto de encuentro y de convergencia ahí. Y ha habido, ¿no? Ahora hay tantos, los distintos marcos normativos, pues tienen en su parte justamente introductoria o antes a los principios, ¿no? Porque los principios tienen pues varios presupuestos, ¿no? Los principios se acompañan varios presupuestos, como ser, por ejemplo, que los principios son fundamentadores, ¿no? Fundamentan absolutamente, les decía, todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Todas las disposiciones legales, son orientadores, son además informadores y a partir de ello tienen una labor crítica, ¿no? Y les decía, les voy a comentar esta sentencia que tal vez ya la han visto en otros escenarios, ya sea aquí o en otros escenarios académicos, la 112-2012, que es igual una sentencia muy interesante, ¿no? Donde se señala que todo el ejercicio interpretativo debe partir justamente de los principios, ¿no? Bueno, eso es lo que les puedo comentar hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Exacto. Todo claro, doctor. Gracias, doctor Pedro. Es el primer módulo que llegan conmigo, ¿no? Eso me estaba fijando en plataforma. ¿Habría discriminación racial y social? Sí, habría discriminación en razón de raza. Exactamente, sé a qué se está refiriendo, ¿no? Cuando pregunté, en el caso Chatitos, en razón de raza y social, exactamente, cultural también, ¿no? Social, cultural. Perfecto. ¿Algún, alguna cosa hasta aquí?
Pregunta, comentario, etcétera. Bien. Bueno, nos iremos a un descansito, 8:11, colegas. Volvemos 8:25 y vamos a avanzar hasta las 9:15. ¿Ya? Muchísimas gracias. Carolina, hacemos una pausita hasta las 8:25. Sí, doctora, no hay problema. Los que quieran quedarse en sala, igual va a estar abierto. Pero, quería ver si había algo en el chat. Aquí. Entonces, de lo dicho hasta aquí, y voy a leer lo que dice en la lámina. Esto para que ustedes puedan comparar de lo que era estar en un Estado legislativo de derecho y lo que ahora es estar dentro de un Estado constitucional de derecho y plurinacional de derecho y de derechos, y cómo esto irradia, ¿no?, en lo que es la interpretación y consiguiente argumentación jurídica. En un Estado legislativo de derecho, dice, los jueces deben construir la ley dentro de los límites que el legislador ha creado o fijado. La aplicación de la ley consiste en subsumir el problema jurídico a la norma. Reconstruir la norma con la mayor fidelidad del legislador. La ley es la expresión de la voluntad general. Los jueces carecen de legitimidad popular y como carecían de legitimidad popular no tenían la confianza, ¿no? Y la confianza, y eso también tiene su historia, permítanme comentarles. Tiene su historia porque si hablamos dentro de un contexto comparado, constitucionalismo liberal francés, se estaba saliendo, ¿no es cierto?, de un estado monárquico. En realidad la revolución fue para hacer un quiebre de ese estado absolutista y todavía quedaban pues resabios donde las autoridades, ¿no?, que respondían a ese estado monárquico. Entonces, ahí surgió la teoría de no darle confianza a los jueces de esa época, obviamente tener una conformación particular, y sino dar la confianza al legislador. Esa es, en pocas palabras, la historia. Luego dice, el juez no interpreta, solo subsume. ¿Qué pasa en un Estado constitucional y plurinacional de derecho? Las autoridades, en especial los jueces, dice, deben interpretar el precepto buscando la máxima eficacia de los derechos, tanto del orden constitucional como internacional de los derechos humanos. ¿Deben sujetarse a las reglas jurídicas? Sí, pero sí responden al orden constitucional e internacional de los derechos humanos. Jueces no solo subsumen, sino efectuarán una labor constante de control de constitucionalidad y convencionalidad. ¿Por qué convencionalidad? Porque tenemos y se tiene que hacer además ese ejercicio interpretativo. Por eso hablo del bloque de constitucionalidad, junto con los pactos internacionales, bueno, y otros compartimentos que mañana los explicaré. Y dice, los jueces son principales protagonistas y celadores de la CPE, otorgándole a la misma un valor normativo. ¿Dónde está establecido este valor normativo de la Constitución? Ahora, en el artículo 109. Establece 3 principios rectores, que es la directa aplicabilidad, la directa justiciabilidad e igualdad jerárquica. Vamos a ver enseguida. Y ahí está justamente la 112, que les voy a comentar enseguida. No sin antes acabar estas láminas, que están obviamente en correspondencia. Ahí está. ¿Y cuáles han sido las consecuencias? En el Estado legislativo de derecho, el carácter declarativo de la Constitución, el imperio de la ley, la primacía del órgano legislativo, la legitimidad de la autoridad a partir de la aplicación de la ley, la concepción formal legalista del derecho, la carencia de, aquí faltaría interpretación y valoración, y la labor limitada, yo diría nula, de los jueces. A contrario, lo que pasa
es partir, si antes se partía de un carácter declarativo de la Constitución, ahora parto de un carácter normativo o jurídico de la Constitución. Y para ello tengo que partir de estos tres principios. En realidad, los tres principios, directa aplicabilidad, directa justiciabilidad e igualdad jerárquica, es la base, ¿no?, para efectuar un correcto ejercicio interpretativo, junto obviamente con el bloque, el estándar, las pautas y el enfoque diferencial. El principio de supremacía constitucional o principio de constitucionalidad. Les señalaba en algún momento el principio de supremacía constitucional o principio de constitucionalidad, ya no lo vemos desde el aspecto formal, sino le damos la materialización que amerita y que debe tener la ley fundamental y el bloque de constitucionalidad, buscando siempre que la preferencia, la preponderancia, la mayor protección de los derechos de las personas. Entonces, si antes había una constitución meramente declarativa, no, que no se la garantizaba en un Estado constitucional de derecho, tenemos que ver desde una constitución que debe ser garantizada. Por eso también les señalaba en algún momento, si antes era declarativa, ahora es prescriptiva, porque yo voy a ver, interpretar y resolver o formular, en su caso, buscando siempre, ¿no?, esa progresividad del derecho. Si eso es mejor para el derecho en juego o para el instituto en juego, ¿no? Si antes la labor de los jueces estaba limitada, es más, no tenían ninguna potestad, ¿no es cierto?, ninguna facultad de ejercicio jurisdiccional, más bien un Estado constitucional, ellos adquieren y tienen un rol protagónico, ¿no? Entonces, eso va a significar redimensionar muchas veces este sistema jurídico positivista, flexibilizar las formas, ¿no? Y hablando desde el Estado plurinacional, que también amerita, claro que a esos aspectos no voy a entrar, porque no alcanzaríamos el día de mañana, pero también obviamente se hace ejercicios interpretativos porque estamos además dentro de un Estado plurinacional de derecho que tiene como eje principal justamente la plurinacionalidad y tiene como eje el pluralismo, la interculturalidad, la descolonización, la despatriarcalización, la complementariedad, etc. Eso significa también un ejercicio interpretativo y un ejercicio del control de constitucionalidad, pero intercultural, o en su caso será intercultural cuando existen sectores vulnerables al interior de las comunidades indígenas, ¿no? ¿Qué significa, a grosso modo, esa plurinacionalidad? Concebir que existen distintas naciones, ¿no?, en nuestro Estado plurinacional de derecho, ¿no? Esas naciones, igual esto en esencia es muy interesante, en la práctica ya es bastante complicado. Si ustedes quieren participar, excelente. Entonces, plurinacionalidad, partir de esa diversidad de naciones, que cada nación, o sea, cada comunidad tiene sus normas y sus procedimientos propios. ¿Dónde está establecido eso? Desde el derecho internacional de los derechos humanos y en nuestra Constitución Política del Estado. Una interculturalidad, y aquí les voy a explicar con la 112 también la interculturalidad, que es justamente interculturalizar los sistemas, ¿no? Cuando así corresponda, o sea, es parte del pluralismo, ¿no? Y aquí les voy a explicar otro ejemplo también que se me viene a la cabeza, perdón, ¿no? Entonces, la interculturalidad, que es justamente ingresar en escenarios interculturales, donde se parte, les digo en términos sencillos, se parte de que ninguna cultura es perfecta, ¿no? Todo tiende son culturas incompletas, culturas que ameritan obviamente interpretaciones y encontrar soluciones equilibradas, soluciones complementarias y siempre soluciones obviamente a la luz, ¿no? Y en respeto a los principios y valores. Y obviamente otro de los ejes muy importantes del Estado plurinacional es el pluralismo jurídico, donde sabemos que tienen, ¿no?, que tienen su propio sistema jurídico,
Claro, no voy a entrar a la ley de deslinde jurisdiccional, hablo lo que está en la Constitución y en el bloque, ¿no? De que tiene su propia jurisdicción en igualdad jurídica con las otras jurisdicciones y por lo tanto ejercen, ¿no? Su jurisdicción indígena, originario campesino. Y por eso se señala, ¿no? Que ellos también ejercen una especie de control de constitucionalidad, pues si bien al interior de las NAPIO, ¿no? Pues efectúan este ejercicio, las GIOs, ¿no? Pero no pueden desmarcarse de lo que está en la Constitución y el bloque de constitucionalidad, porque además están bajo un principio rector, que es el principio de unidad, ¿no? Que parte justamente desde el artículo 1 de nuestra Constitución, ¿no? Y les decía a propósito aquí, ejemplos, por ejemplo, algo más. El pluralismo se ve desde una multidimensionalidad, ¿no? Esto es solamente para acotarles algo más, porque me voy a regir a otros aspectos, porque esto lo van a ver más de lleno en los módulos que así correspondan. Entonces, les decía, el pluralismo se ve desde una multidimensionalidad, ¿no? No solamente es pluralismo en relación a las NAPIO, ¿no? Sino el pluralismo se transversaliza en absolutamente toda área, ¿no? Toda área y además está transversalizada en la misma Constitución. Ejemplo, conformación de familias diversas, ¿no? Ya no aceptamos un modelo de familia único, ¿no? Un modelo de familia, digamos, hablando de hombre, mujer, sino también conformación de familias diversas, puede ser familias homosexuales, pueden ser, solo hablando de familias, pueden ser familias constituidas por madre e hijos, pueden ser madres con hijos afectivos o emocionales, no siempre biológicos, eh, pueden ser padres también que se hagan cargo de sus hijos, etc. Y aquí les puedo traer también a colación un ejemplo a costo de un padre, ¿no? En un proceso penal para que vean cómo se interpreta a partir de la diversidad, ¿no? Y a partir de salirse de ese encasillamiento, ¿no? De conformación única de familia. Y eso hace al pluralismo y hace a una adecuada interpretación. Este señor que estaba involucrado en un proceso penal, pues para poder acreditar la familia, el elemento de la familia constituida, pues presenta certificados de sus hijos que tenía con distintas progenitoras. Las mamás eran diferentes. Ahí razona, ¿no? X tribunal señalando que no tenía una familia constituida, precisamente por ese factor, ¿no? Por ese elemento, porque no vivía bajo un hogar, entre comillas, bajo un hogar establecido y además porque las hijas tenían diferentes madres, ¿no? Ahí viene el caso al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional pues razona desde el pluralismo, ¿no? Desde el pluralismo y dicen, no, un ratito, aquí no puede haber una conformación única de familia. Existe una diversidad, ¿no? De una diversidad de familias y una de esas es justamente la que les traigo a colación, ¿no? Entonces reconoce, ¿no? Que sí, efectivamente cumple el elemento de familia constituida. Eso, para traerles a colación un ejemplo en cuanto al pluralismo, y esto se aplica en distintas esferas. Por ejemplo, hablando otra vez de conformación de familias o parejas homosexuales, perfectamente, ¿no? Hace parte de la pluralidad de familias, de la conformación plural de familias, que esto parte desde el Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Bueno, se tienen varios estándares de la Corte Interamericana, desde Karen Atala versus Chile, Duque versus Colombia. Hay un caso emblemático también en el Tribunal Constitucional, no estoy recordando cuál, que se resolvió en el Departamento de La Paz, si ustedes recuerdan, de una pareja del mismo sexo que pedía el reconocimiento de su unión conyugal libre, ¿no? Y este caso ha sido obviamente mediático, ¿no? De que exigía su reconocimiento de su unión conyugal libre, les decía, pero pues aquí miren cómo viene el positivismo, ¿no? A ultranza.
Entonces, ¿qué les decía el CERESI? Pues les decía es que no se puede hacer eso porque no está en la norma, ¿no es cierto? Entonces, lo propio, activaron ellos todo el proceso administrativo en cuestión, revocatoria, etcétera, todo eso con igual respuesta, ¿no? No está dentro del marco normativo, no podemos desde la Constitución reconocer matrimonio entre hombre y mujer y por lo tanto no se puede, ¿no? Entonces activan, ¿no? Formulan la acción de amparo constitucional y en la acción de amparo constitucional pues razonan desde el bloque de constitucionalidad, hacen una adecuada interpretación y argumentación jurídica. En realidad esta sentencia es una reivindicación y un acopio y un rescate, ¿no? De todo ese bloque de constitucionalidad. Ahí está, por ejemplo, el caso Duque versus Colombia, que es una persona que tenía su pareja del mismo sexo y cuando muere la pareja, pues él exige la pensión de viudez, como viudo, ¿no? Y se le dice de que no puede porque su pareja es varón, ¿no? Y este señor llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un caso igual, emblemático, ¿no? El caso Karen Atala versus Chile, es una señora que se jueza en Chile, de raíces totalmente ortodoxas, cerradas, porque era árabe, ¿no? De ascendencia árabe. Entonces se divorcia esta señora y entabla una relación con una señora del mismo sexo y a raíz de eso, pues el padre, el ex esposo, padre de sus hijas, pues pide la tenencia de las hijas, alegando que ha entablado una relación con una persona del mismo sexo y eso va en contra del interés superior de ellas, de las niñas, que ahí viene también serios sesgos y estereotipos de género que así señaló y así se fundó, lamentablemente fundó su fallo la Corte chilena, en sentido de que las madres lesbianas pues no podían ser buenas madres porque eran promiscuas por naturaleza, etcétera. ¿No? Entonces, es otro caso emblemático que llega hasta la Corte Interamericana y pues hacen todo un razonamiento larguito de contar, pero lo que les puedo decir es entre uno de los aspectos que me ha llamado mucho la atención, han partido obviamente del principio, miren, aquí va y viene también el enfoque diferencial, ¿no? Han partido desde la diferencia, desde el principio de igualdad y prohibición de discriminación, señalando, ¿no? Que no pueden en este caso discriminar a la señora Karen Atala, más aún no habiendo encontrado la Corte ningún factor, ¿no? Ningún factor que vaya en contra del interés superior de las niñas, siempre siendo o constituyendo simplemente en meras presunciones conjeturales, ¿no? Y además negar la maternidad porque lo que pasó con Karen Atala, perdón el paréntesis, es que le dieron la tenencia definitiva al padre, ¿no? Entonces, esta madre fue privada años de años, tenía derecho de visita, pero después no podía estar con ellas, ¿no? Y creció, obviamente, sin sus hijas, porque sabemos cuántos años dura para que la Corte Interamericana se pronuncie, y ahí obviamente podemos hablar de tantas otras cosas, de los daños irreparables que se causan, ¿no? Bueno, retomo la idea. Entonces, les decía, en forma resumida, la Corte Interamericana señaló eso, ¿no? De que no hay ninguna prueba, ¿no? Absolutamente, de que se esté vulnerando efectivamente un principio rector que marca o que viene desde la Convención de Derechos del Niño, que es mm, vulnerar su principio del interior superior de las niñas. Que el principio de interés superior de las niñas no es otra cosa que velar por su formación integral, ¿no? En toda esfera. Y bueno, otras cosas más que dijeron, por ejemplo, de supuestas discriminaciones que puede existir en el entorno social, escolar, etcétera, que no se llegó a probar, ¿no? Y que llegó a determinar la Corte Interamericana que son suposiciones, son presuntivas, absolutamente nada más. Y que pretender mm, dar por bien hecho, o sea, lo que hizo cómo falló en este caso el tribunal chileno, sería y esto me gustó mucho, ir en contra del mismo
ir en contra del mismo objeto y fin de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es justamente velar por el derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, ¿no? Muy interesante. Y también se basó esta sentencia en la opinión consultiva 24-2017, ¿no? Que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Toda esta sentencia, creo que es la 576-2018, no recuerdo, pero es, les decía, ha recogido todos estos estándares altos de protección, ahí viene el estándar alto de protección, haciendo todo este ejercicio interpretativo y recogiendo todo este andamiaje a partir del sistema internacional de los derechos humanos, ¿no? Y además partiendo del enfoque diferencial, como les decía, del principio de igualdad material. Es una sentencia muy bonita. Y además ha sentado precedente, ¿no? Ha sentado precedente a casos futuros, para casos futuros. Análogos, obviamente, que guarden analogía. Ahora, en relación a la sentencia 112 quebrado 2012, con eso vamos a acabar. Esa sentencia 112, justamente aquí está, es que es una sentencia de rigor, que yo les recomendaría su lectura, ¿no? Es una sentencia que recoge, enseguida les voy a comentar el caso concreto que no es de mayor, bueno, es de relevancia, ¿no? Pero en el contenido de la sentencia constitucional han desarrollado justamente lo que les estoy comentando, todo este tránsito, ¿no? Bueno, ni tan tránsito, toda una historia del Estado legislativo de derecho al cambio de paradigma al Estado constitucional de derecho y Estado plurinacional de derecho, y cómo en este módulo que nos toca ver, no ha tenido incidencia obviamente en la interpretación. Les decía, a partir en realidad de estar bajo un molde o bajo moldes de Estado constitucional y plurinacional de derecho, ha adquirido recién relevancia la interpretación y argumentación jurídica porque antes estaba ausente, ¿no? Entonces todo esto explica en forma muy sencilla la sentencia constitucional. Y además hace otro desarrollo, ¿no? Otro desarrollo en relación a los principios y valores. A los principios y valores que les indicaba antes del descanso, que todo parte, obviamente, todo parte para encontrar adecuadas interpretaciones, efectuar, bueno, suman muchos elementos, como les voy comentando, pero uno de ellos, y el más importante, es partir de los principios y valores. Y estas sentencias son una diferencia entre normas, principios, normas, reglas y reglas jurídicas. Las normas, principios, que son las que generalmente están en la base dogmática de la Constitución. Sabemos que la Constitución tiene dos partes, la dogmática y la orgánica. Algunos autores, que yo coincido con ellos y ellas, hablan de tres partes de la Constitución, una parte que es justamente la del preámbulo, que también es la parte dogmática propiamente dicha, donde están todos esos derechos, los catálogos de derechos, y la parte orgánica, organización, estructura, atribuciones, etcétera, todo lo que se refiere al Estado, ¿no es cierto? Entonces, les decía, esos principios y normas son los que están establecidos generalmente, porque podemos encontrar también en otros, en la parte orgánica, ¿no? Las normas que no son otra cosa que los derechos, garantías, principios y valores. Entonces decía que todo ejercicio interpretativo tiene que partir de ellos, ¿no? De estos, encontrar convergencia con estos principios. Retomando el ejemplo de la sentencia constitucional que les comenté en relación a que la dignidad incluso trasciende a la muerte, ¿no? Porque ha sido un cambio un cambio de mentalidad y salirse efectivamente de ese encasillamiento del positivismo jurídico, en que han hallado convergencia esa sentencia constitucional. ¿Qué ha hecho prevalecer? Ha hecho prevalecer los principios y valores: derecho a la dignidad, derecho a la libertad, espiritualidad y culto, ¿no? Y también el derecho a la libertad, a conectado. Bueno, esto es otro tema, cosa que les comento en un minutito. En la acción de libertad se pueden interdependizar derechos, no se pueden, y también en la acción de amparo, se pueden tutelar derechos por conexitud,
¿no? Y aquí conectaron el derecho a la libertad con el derecho a la dignidad y con el derecho a la libertad, espiritualidad y culto. Entonces, así habló esta sentencia 112-2012 de los principios y valores, que son las normas principios. Luego están las normas, principios, reglas, que a mi criterio, ¿no? Es más bien confunde, pero que ha dicho el Tribunal Constitucional que son los que tienen más o menos un diseño que está en la Constitución, pero tienen un diseño parecido a una disposición legal, a una regla jurídica, donde tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Por ejemplo, eh, mm, el artículo en relación a cuándo puede ser privada una persona de libertad. Creo que está en el 9, ¿no? En los casos, en unas formas establecidas por ley, etc. Más o menos tiene una conformación como una regla jurídica. Y finalmente las reglas jurídicas, ¿no? Que están contenidas en todo el ordenamiento jurídico dependiendo, o sea, es vasto, ¿no? Entonces, ¿para qué he hecho todo esto? Para decir de que los ejercicios interpretativos tienen que partir de esas normas, principios y de esas normas, principios y reglas. ¿Por qué señalo? Es mi criterio. ¿Por qué señalo yo que esta disquisición entre normas, principios y normas, principios, reglas, normas constitucionales, principios? No estoy recordando bien, pero es así. Estos dos no tienen incidencia porque al final se va a hacer el ejercicio interpretativo partiendo de las mismas, ¿no? Y se va a hallar puntos de encuentro con las mismas. Bien, entonces eso también es otro aspecto a resaltar en esta 112-2012. Entonces ustedes ya conocen de que se tiene que partir de las normas, principios. Y normas, principios, reglas. Sí, es así, normas, principios, reglas. Y además, en esta sentencia constitucional, se hace un ejercicio interpretativo intercultural, ¿no? A la luz, obviamente, de estos moldes de Estado constitucional y plurinacional de derecho, que donde tenemos que buscar, les decía, que el derecho sea prescriptivo, lo que debe ser. ¿Y para qué han hecho, pues, este ejercicio intercultural? Y que ya les digo de qué se trata. Para justamente construir, ¿no es cierto?, un Estado plurinacional, aceptando distintos sistemas, aceptando distintas visiones, aceptando que existen distintos principios en la Constitución y que esos principios no son, digamos, propios de un sistema o de otro sistema, sino que en muchos casos se pueden interculturalizar, ¿no? Se pueden interculturalizar y eso es parte de la construcción, obviamente, plurinacional y colectiva del Estado, plurinacional de derecho y de derechos. Esa ha sido la intención. Ahora, ¿qué han hecho en el caso concreto? Era una acción de libertad, narrativo de pronto despacho, es una modalidad sencilla, una tipología sencilla, donde existía una dilación para realización de la audiencia, creo que de cesación de la detención preventiva. Entonces, advierte el Tribunal Constitucional que efectivamente era así, que había una dilación ostensible. ¿Y cómo interculturalizan? O sea, como les decía, los derechos, principios, garantías, todo se convierte al final en principios. Aquí utilizaron como principio la celeridad procesal. El principio de ser juzgado, ¿no? De ser juzgado en un plazo razonable, etcétera, ¿no? Y además utilizaron los principios ético-morales, o sea, no seas flojo, ama aquella, por ejemplo, y los interculturalizaron. Esa es la interculturalidad. Hablando de los principios, ¿no? Hablando de los principios, y así se tiene que partir es parte de la interpretación. Eso es lo que les quería comentar. Yo creo que aquí podemos quedar. Esto más vale la pena ver para concluir. Entonces, y mañana entramos a lo que es la interpretación. Les decía, ustedes para efectuar un adecuado ejercicio interpretativo tienen que tomar en cuenta, al margen de los aspectos que les voy comentando, que los voy además sistematizar el día de mañana, o sea, desarrollar uno por uno, es que tenemos 3 principios importantísimos, pilares, que tienen que ser la premisa, la puerta
para efectuar una interpretación y consiguiente argumentación, y estos son la directa aplicabilidad, la directa justiciabilidad y la igualdad jerárquica. Todos están previstos en el 109, también en el 13 de la Constitución. Y además, aparte de esta previsión en el artículo 109 y 13, aunque no estarían previstos, parte, colegas, de la propia legitimidad cualificada, ¿no?, de la Constitución, que emerge de una asamblea constituyente. Y parte, además, ¿sí?, parte, además, de todos los elementos que conforman un Estado constitucional de derecho. Uno de los elementos del Estado constitucional de derecho es justamente darle el valor normativo jurídico vinculante e inmediato y directo a la Constitución y al bloque, en nuestro caso, que lo tenemos reconocido en el 410, ¿no? Otro aspecto, otro elemento que hace al Estado constitucional de derecho es tener una Constitución garantizada, o sea, donde se garanticen, ¿no?, donde se materialicen esos derechos y garantías. Otro aspecto que hace al Estado constitucional de derecho, ¿no?, es que tenemos que tener una preferencia y una militancia por resguardar esos derechos. Bueno, y otros más, constitución rígida, etcétera, ¿no? Esos como algunos ejemplos. Entonces, aún esto haría, a partir de los elementos del Estado constitucional, igual tendría y además a la luz del principio de supremacía constitucional establecido en el 410, donde se dice que tiene primacía la Constitución y el bloque, pues igual la Constitución tiene directa aplicabilidad. ¿Y eso qué significa? Miren, está ahí en la lámina. Pedir el resguardo de derechos en cualquier actuación procesal con el solo fundamento de la norma constitucional. Sus interpretaciones y argumentaciones deben estar orientadas en favor de su ejercicio. Búsqueda de eficacia material dentro de los cánones de justicia e igualdad. Su falta de desarrollo legislativo no es obstáculo para su aplicación. Implicancias. Las autoridades deben aplicar de manera directa y sin condicionante alguna los derechos fundamentales, aún en ausencia de normativa expresa. Uno de los elementos de la interpretación es que no puedes arguir vacíos normativos, no puedes arguir antinomias, lagunas normativas, absolutamente nada, ¿no? Por eso dice, aún en ausencia de normativa expresa. En los casos concretos y al amparo de criterios de interpretación, vamos a ver algunos criterios de interpretación a la luz de ejemplos nomás, porque ya no nos va a dar el tiempo. El juez tiene el deber de interpretar extensivamente el tenor literal de la normativa a ser aplicada. Y finalmente, y si hay directa aplicabilidad, pues hay directa justiciabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, somos los justiciables, podemos acudir a las distintas autoridades pidiendo el resguardo y protección de los derechos. Gran avance, ¿no? Todos los derechos son directamente justiciables, dice ahí, civiles, políticos. Todos los derechos tienen efectividad plena más allá de su desarrollo legislativo. Y ahí lo que les explicaba, los DESC ya no son cláusulas programáticas, generan obligaciones para el Estado, mandatos de actuación. Los jueces están en obligación de suplir cualquier omisión normativa y siempre debe efectuarse una interpretación a favor de su ejercicio. Y finalmente, la igualdad jerárquica de los derechos, que ya les comentaba en algún momento, pues nos olvidamos de una categorización, de una generación de derechos, ¿no?, que en algún momento hubo. Es que en realidad esta generación de derechos surgió a medida de las necesidades, ¿no? Siempre ha sido así. Si ustedes recuerdan, desde nuestra Constitución de 1826, ya saben que ha sido reproducida desde el constitucionalismo francés, tenemos algunas libertades, ¿no? Después, en un contexto comparado, recién surgió el constitucionalismo social, ahí surgieron los derechos sociales. ¿Por qué? Porque había abusos, ¿no? En Francia cada vez se patentizaba más porque seguía la burguesía mínimamente pesando, ¿no? Entonces había una explotación, ahí surgieron derechos sociales y ahí surgió el enfoque diferencial, pues.
que tienes que partir de la diferencia y tienes que dar, en este caso, determinados derechos, por ejemplo, a la clase trabajadora, ¿no? Ahora, dice, las autoridades deben utilizar pautas de interpretación constitucionalizadas. Claro, si bien existe una igualdad jerárquica de derechos, les decía que la misma es en abstracto. No siempre es posible, ¿no? Sobre todo cuando hay colisión de derechos, hay que ver, ¿no? A qué lado se va a inclinar la situación. Nunca algo para añadirles, nunca se puede invalidar un derecho, imposible. Tampoco mm, mutilar parte de su núcleo esencial, ¿no? Cada derecho tiene una textura abierta. Cada vez que puede ser y es progresivo, es evolutivo. Cada derecho puede tener, puede ir incrementando su núcleo duro, así llaman algunos autores, ¿no? En virtud, mm, por ejemplo, de las problemáticas que se vayan suscitando, ¿no? En virtud que los instrumentos internacionales de derechos humanos establezcan otros derechos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso aumenta el núcleo duro y a virtud de las interpretaciones que se van realizando. Por ejemplo, el sencillo derecho de petición. El derecho de petición, que antes era considerado, ¿no? El derecho de petición es la facultad que tiene una persona de acudir ante las autoridades para obtener una respuesta a sus peticiones, a sus formulaciones. Pero eso ya ha sido incrementado, ¿no? Tiene que ser formal, tiene que ser motivada, no tiene que soslayarse, o sea, no tiene que evadirse la respuesta. Si es que se plantea ante una autoridad que no es la competente y está en la misma institución, pues delibera la competente, etc. Todo eso es aumentar el núcleo. O sea, ya no se lo puede desconocer. Los derechos tienen que ir a ser más progresivos, nunca restrictivos. Si es restrictivo, no se está cumpliendo con los principios que son mandatos, ¿no? En la Constitución. Entonces, como van a existir, partimos obviamente de desigualdad jerárquica de derechos, pero va a haber colisión de derechos, va a haber limitaciones de derechos, muchas veces se van a limitar. ¿Cuándo se limitan los derechos? Vamos a ver mañana. Se van a limitar derechos por determinadas causas. Tienen que haber motivos útiles, tienen que haber motivos realmente de interés, no sé, de seguridad nacional. Y generalmente se limitan los derechos para preservar otros bienes jurídicos, ¿no? Y y además por el tiempo estrictamente necesario. Tiene que obedecer a razones muy fundadas, ¿no? Entonces ahí utilizamos las interpretaciones y justificamos por qué en ese caso va a ceder un derecho, ¿no? No anular, va a tener preferencia en relación a otro en el caso concreto. Solamente vale para el caso concreto, ¿no? Y ahí se hace un test de proporcionalidad, ¿no? Y cuando hay colisión de derechos, se hace un test de ponderación de bienes jurídicos, ¿no? Y se utiliza también, si así corresponde, las pautas interpretativas constitucionalizadas. Entonces, hablamos de una jerarquía axiológica móvil, ¿no? Ahí se ve, las autoridades deben tener en consideración la jerarquía axiológica móvil y la preferencia condicionada de los derechos. Buscar la mejor solución en cánones de justicia. Solo validez para el caso concreto, ¿no? ¿Dónde tiene su fundamento la ponderación de bienes jurídicos? En el 13 de la Constitución. En realidad, ningún derecho puede ser limitado. Desde eso se tiene que partir, lo cual es imposible, ¿no? Y si es limitado, tiene que ser proporcional, ¿no? Y ahí juega, obviamente, el test de proporcionalidad con los presupuestos de necesidad, de idoneidad y de proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? Por ejemplo, hay una sentencia constitucional, no sé si ustedes la conocen, que señala que para la aplicación de las medidas cautelares siempre se debe realizar el test de proporcionalidad, justamente porque para darle un poco de solución a este uso, ¿no? Abusivo de las medidas cautelares, que para mi criterio es solo un factor, ¿no? Pero se tiene que efectuar siempre el test de proporcionalidad, ¿no? Test de proporcionalidad haciendo ese ejercicio, ¿no?
y preguntándose cualquier medida cautelar, ¿no? En carácter personal, preguntándose si esa medida realmente es idónea para la finalidad buscada, cuáles son los fines de un proceso penal, si realmente es idónea para la finalidad buscada y si realmente se va a lograr la finalidad buscada con la restricción de esa o con la adopción de esa medida cautelar, ¿no? El principio de proporcionalidad está inescindiblemente unido a la inviolabilidad de los derechos, ¿no? Que está previsto en el 13 de la Constitución. O sea, yo no puedo vulnerar el derecho, ¿no? Y tienen una esfera de inviolabilidad. Todo eso se hace a través de la interpretación. Y obviamente es un ejercicio un poquito particular, ¿no? Ya he llegado al caso concreto que lo vamos a ver con algunos casos el día de mañana. Bueno, hasta ahí quedaremos, 2 horitas de clase. Mañana sí vamos a estar, les decía, un poquito más, hasta las 11, 11:30, porque no vale la pena, considero más, porque ya se van a cansar, ¿no? Y se va a distraer ya la mente y no van a captar. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Antes de darles el uso de la palabra, ¿ustedes conocen la sentencia 112 quebrado 2012? ¿Han tenido la oportunidad de leer? Que es antigua. Doctora, buenas noches. Sí. Por mi parte, no la conozco. No la conoce. Ya, doctor Pedro. ¿Alguien más? El que calla otorga. Buenas noches, doctora. Yo tampoco conozco esa sentencia. Sería bueno que la lean. A ver si le dan una miradita para mañana a las 112-2012. AL. No como tarea, nada, ¿no? Pero a ver si, porque es Doctorita, muy si lo puede importante. poner, perdón, mil disculpas, si lo puede poner al grupo de chat el número de la sentencia, por favor, para que lo podamos buscar. Con todo gusto. 2012 es una AL. Creo que ya había salas, ¿no? En el 2012. Es de la doctora Nelly Virginia Andrade. AL. Sí, S2, sala 12. Sala segunda era. ¿Es algo que quieran comentar? ¿Ha quedado todo claro? Espero. Bueno, yo creo que sí. Mañana nos vemos 8:30. Muchísimas gracias por su atención, Carolina. Esta vez una clase un poco más corta. Mañana comenzamos 8:30. Muy agradecida contigo, como siempre.